La paz de Dios sea sobre su vida. Le saludas a Dios es Cordero. Conceptos errados que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Vivir en el propósito de Dios. Hoy vamos a darle la posición de Dios de que es desde la perspectiva de Dios confiar y esperar. Espíritu Santo, ruego que te involucres de manera directa, toques el espíritu de cada persona que esté por recibir esta enseñanza, esta palabra, para que pueda cumplirse el propósito por el cual esta palabra es enviada. Abre los sentidos espirituales de todos estos que anhelan conocerte, anhelan cumplir tu propósito y vivir en el centro de tu voluntad. Ayúdame a unir mi espíritu al tuyo para que yo pueda transmitir conforme a tu perspectiva, a la manera tuya, lo que tú quieres dar a conocer a través de esta palabra. Vamos a compartir estructura mental, confiar y esperar. El libro de Isaías 40:31 nos habla, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las alas de las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo este versículo bíblico lo conocía por mucho tiempo, pero cuando este versículo bíblico fue rema para mí, cuando el Espíritu Santo me hizo pasar el proceso de espera a la manera de él. Por eso hoy quiero transmitirte cómo fue que el Señor me enseñó a confiar y esperar. Y que desde la perspectiva de Dios es confiar y esperar, para que olvidemos todo concepto errado o toda mala interpretación sobre qué es confiar y esperar. Es muy importante ver la posición de Dios, porque decía el Señor en una oportunidad, si el hecho de que tú tengas un concepto de algo, indiferentemente de que sea lo que quieres, pues eso no te garantiza de que si tú tienes el concepto desde tu propia perspectiva, se va a cumplir de lo que estás esperando desde tu perspectiva, porque se van a cumplir las cosas, el propósito de Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir desde la perspectiva de Dios. Me decía, si tú tienes un concepto errado de qué es un cuadrado, y tú me defiendes tu teoría, tu concepto, tu posición de que es cuadrado, y tú estás convencido, es un ejemplo para que entendamos lo importante de renovar el espíritu de la mente y derribar mucha estructura mental errada. Y si tu concepto de cuadrado es que cuadrado tiene 3 lados, y tú puedes dar tu posición y defenderla, porque estás convencido que tienes esa teoría del cuadrado, entonces a la hora de hacer el cuadrado con 3 lados, teóricamente puedes decir tiene 3 lados, pero en la práctica nunca vas a lograr formar un cuadrado con 3 lados, porque por más que defienda la teoría y tu propio concepto o perspectiva que el triángulo tiene 3 lados, te va a salir el cuadrado tiene 3 lados. A la hora de ponerlo en práctica y tratar de formar un cuadrado con 3 lados, siempre te va a salir un triángulo. Así que de esa manera me enseñaba a mí acerca de este tema de tener la perspectiva correcta para poder lograr lo que Él ya diseñó para nosotros y no lo que nosotros esperamos de acuerdo a nuestro propio concepto. Aprender a esperar y a confiar desde la perspectiva de Dios. Esperar en Jehová es una actitud, no es un razonamiento. Muchas personas no han sabido separar lo que hay, lo que conciben desde su mente natural a su mente espiritual. Mucha gente no ha discernido
la diferencia entre fe natural y fe espiritual. La fe que viene del espíritu y la fe que viene del raciocinio. Pero los que esperamos en Jehová, esa fe proviene de nuestro espíritu, no de nuestro raciocinio. Entonces, no se va a cumplir lo que nosotros, desde nuestra perspectiva humana, desde nuestro razonamiento, esperamos, sino lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Entonces, vamos a tener que aprender a confiar desde la perspectiva espiritual, no racional. La espera en Jehová es conjugar los elementos necesarios para que se dé lo que Dios ya tiene planeado en nosotros, en cada vida. La espera no es circunstancial, es una acción, no es una emoción. Muchas veces hemos caído en que tenemos un gran anhelo en nuestro corazón, un sentir muy humano y quiere que Dios, por aquel sentir muy humano, nos conceda ese anhelo. Pero si proviene de nuestras emociones humanas, pues Dios nos puede entender, consolar, pero no todo lo que nosotros queremos se va a cumplir, porque no es de acuerdo a nuestros sentires al sentir de Dios. Entonces, no es de acuerdo a nuestras emociones, sino al propósito de Dios. No es un estado donde yo advierto lo que Dios está haciendo, es una acción en la que yo sé en mi espíritu que todo lo que está concluido. O sea, yo no tengo que esperar ir viendo en el mundo físico con mis ojos físicos y entender con mi raciocinio lo que Dios está haciendo. Yo espiritualmente sé, porque sé que ese es el propósito de Dios, que Dios me dirigió a lograr eso, que esa es la meta espiritual a la cual Dios me está llevando. Y aunque haya muchos obstáculos en el camino, y aunque mis sentimientos humanos a veces me traicionen, se me haga un caos, yo sigo confiando y esperando, porque sé que fui diseñado para lograrlo y que eso va a llegar a verse manifestado en el mundo físico. Entonces, ¿qué es confiar desde la perspectiva de Dios? Es estar dispuesto a deshacerse voluntariamente de lo que no fue diseñado para dar lugar a lo que fue diseñado y dispuesto para nosotros alinearnos a la voluntad de Dios. Muchas cosas que han sucedido en nuestra vida, que nos han acontecido, que están fuera del propósito de Dios, se pueden alinear si confiamos. Pero en este proceso de alinear lo que se ha salido del propósito de Dios al propósito de Dios, hay un tiempo de espera. Y entonces, ¿cuál es la actitud correcta entre este tiempo entre una fase y otra? Para eso se requiere la esperanza. Por eso el Señor nos manda, nos llama a confiar y a esperar, a aprender a esperar. La esperanza es adquirir el propósito de Dios en cada vida, según la perspectiva de Dios, no la del hombre. Aquí es donde el hombre debe entender, o el ser humano debe entender que su concepto de amor ha sido erróneo. ¿Qué significa y por qué hablamos del concepto de amor aquí erróneo? Porque las personas debemos entender, un concepto, el concepto de amor fue algo que el Señor tuvo que enseñarme, uno de los primeros conceptos que me tuvo que enseñar y definir y a vivir para que yo entendiera todo este mensaje que estoy transmitiendo. Porque para Dios, el propósito y la voluntad de Dios es perfeccionar su esencia en nosotros y cumplir con ese diseño específico de Él en cada uno de nosotros. Es que lo conozcamos. ¿Para qué? Para reflejarlo en este mundo. ¿Y cómo se logra eso? Cuando la esencia de bien, la esencia de Dios comienza a darse en nuestra vida. Pero como cuando venimos a
a entregarnos a Dios, realmente a buscar de Dios y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, quizá ya muchas de las cosas acontecidas en nosotros y muchas formas de pensar están fuera del propósito de Dios. Hay que pasar un proceso de espera donde en este proceso, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos perfeccionando su esencia. Amor para Dios es perfección. Eso me lo repitió, eso está en todos los libros que el Señor me ha permitido escribir, porque es urgente que aprendamos el concepto del amor desde la perspectiva de Dios. Es perfección, o sea, perfeccionar el amor de Dios en nuestros corazones es perfeccionar su esencia para reflejar, recobrar la verdadera identidad, para ir formando la imagen de Dios en nosotros. Primero, debe hacer, lo que primero se debe hacer es confiar que Dios está en el asunto, pues este proceso de transformación y de esperanza, este, se requiere un tiempo para poder verlo avanzado y cumplido. Así que esperanza es en todo momento saber que vamos a cumplir con ese deseo del corazón de Dios, que ese propósito de Dios de nosotros va a cumplir, porque ya estamos diseñados para eso, y que en el camino va a haber obstáculos, pero ¿qué tenemos que hacer con los obstáculos y en el tiempo de la espera? Pues hay un consejo que siempre me ayudó a mí a entender si estaba aprendiendo a confiar o no. Porque dice el Señor que el que confía no se desespera. Si usted vive en una desesperación, en una angustia, en una frustración, pues está desesperando, no está aprendiendo a confiar, no está confiando. Mientras esperamos, debemos confiar que ya todo está por suceder. Y sucederá tal como Dios lo ha planeado. Pero a veces, al no ver nuestros anhelos cumplidos, o inclusive las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, pues dejamos de confiar. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a confiar. Y entonces cuando dejamos de confiar, caemos en una desesperanza, en angustia. ¿Por qué? Porque a veces creemos que Dios va a cumplir aquello que estamos esperando desde nuestra perspectiva, pero Dios no hace las cosas desde nuestra perspectiva, ni como las estamos esperando nosotros, sino como Él en su perfecta voluntad lo ha decidido. Y si tú quieres aprender a confiar y a esperar, pon en práctica el Salmo 146:10. Fue parte de la enseñanza que el Señor me dio, y allí el Señor pues me ayudó mucho. Salmo 46:10 dice: está quieto y reconocer que yo soy Jehová. Mira, cuando uno está en un proceso de espera, porque las cosas no se dan, y usted dice: yo estoy confiando y estoy firme, no me estoy desesperando, estoy creyéndole a Dios, estoy en paz, en gozo, aunque las cosas no se estén manifestando tal como Dios me las ha prometido, como yo sé que el Señor quiere hacerlas. Pues bien, en ese proceso, estar quieto significa internamente estar ecuánime, tranquilo, en paz, estable, que no haya un caos emocional, donde la carne no gobierne tus emociones. Ahí es donde la mano de Dios se mueve a nuestro favor y las cosas comienzan a suceder. Cuando aprendemos a confiar y a esperar, porque estamos quietos, tan confiados y seguros que a como sea, las cosas se van a dar. La respuesta está en camino, pero ya Dios dio una respuesta. Y hay algo importantísimo para aprender a confiar y esperar, que hay un tiempo correcto.
hay tiempos perfectos de espera y que estos tiempos están determinados por la manera de actuar mientras espera. O sea, si tú tienes una actitud correcta en el tiempo de espera, pues esto te va a favorecer. Pero si tú constantemente desesperas, caes en frustración, en desánimo, en angustia, pues esa actitud va a hacer que se retarde la respuesta. ¿Por qué? Ya te voy a explicar. Ya te voy a explicar cuando concluyamos y avancemos en esto. Ok, concepto errado de la espera, de esperar y confiar. Muchas personas, inclusive yo, hará unos 8 años hasta que el Señor me enseñó en la práctica a esperar y a confiar, creen que, bueno, simplemente yo confío, es porque tienen una seguridad, pero una seguridad muy, muy humana, digamos, de que van a recibir lo que están esperando. Porque creen que lo que están esperando se va a dar únicamente porque dentro de ellos está esa seguridad y que ellos lo confiesan y que sí, y como ellos lo anhelan, eso se va a cumplir. Bueno, a veces nos quedamos esperando. Y es cuando decimos, pero yo creía, yo estaba seguro, yo lo declaré, yo le creía, pero ¿qué pasó? No se dio, o se dio de otra manera. Hay que tener mucho cuidado sobre nuestro concepto de esperar y confiar. Un concepto errado de esperar y confiar, creer que se va a cumplir tal como yo lo espero, desde mi perspectiva humana, mi propósito, mi deseo. Cuando Dios ya, bueno, si se trata de una segunda persona, ya Dios tiene su propio plan para aquella persona y tiene su propio plan para mí. Y Dios muchas veces tiene que tratar con una segunda persona. Y si Dios tiene que tratar con otra persona para cumplir nuestro deseo, Él va a tratar con aquella persona desde su perspectiva, no la nuestra. Entonces las cosas se dan muy diferente a como yo las esperaba y la gente se desanima. Esto es un gran error, porque Dios nos da respuestas desde la perspectiva de Él, no a nosotros. En este momento Dios me ha dado muchas promesas y la gente me pregunta, ¿cómo va a cumplir Dios ese propósito en usted si están ocurriendo estas y estas y estas cosas que nos dicen desde la perspectiva humana y racional, desde los ojos físicos, que va a ser imposible que eso que Dios le dijo a usted quisiera lo haga? Yo le digo, yo no tengo ningún problema. Dios me dijo que iba a hacer eso, Él sabrá cómo. Yo me pongo a razonar, a divagar en dos pensamientos, de que como la situación actual está tan difícil y que no se va a poder, ¿dónde está mi confianza? Dios no tiene límites y nosotros como seres espirituales, hijos de Dios, no los tenemos tampoco si estamos en la unidad con el Espíritu Santo. El propósito de Dios lo va a cumplir sea como sea, si yo no le pongo límites. Los límites no los ponemos nosotros, porque nos dejamos obstruir por nuestra mente natural. Nos dejamos limitar. Entonces, cuando me dice, usted me ha contado que Dios le ha dicho esto y va a ser imposible, yo no tengo ningún problema. Dios sabrá cómo. Tal vez desde nuestra perspectiva no entendemos cómo, pero Dios lo cumplirá. Dios sabrá cómo. Hará que yo tenga que hacer eso. Bueno, este es un ejemplo. Entonces, creer que porque yo declaro, confieso algo, ya sea un versículo bíblico, una palabra que esté escriturada, se va a dar en el tiempo que yo lo estipulé, ¿no? Yo sé que en la Biblia hay muchas promesas, pero si Dios me da esa promesa a mí en mi espíritu,
Esa promesa yo la declaro porque el Señor me dice, me lleva a aquel y me habla sobre eso y en mi espíritu yo recibo que eso es para mí. Igual, yo lo debo declarar, pero Dios sabrá en el tiempo que se cumple aquello y cómo se va a cumplir. Pero no es suficiente nada más que yo lo declaré. Y yo repetí que el versículo bíblico y tiene que ser una realidad. ¿Cuánta gente? Cuando el Señor me dio a mí el libro Salud y Derecho para Todos, ahí fue donde yo entendí cuántas personas declaran por las llagas de Cristo soy sana y lo declaran durante 15 años, siguen enfermas. Entonces no es suficiente. Hay que pasar un proceso, hay que entender desde la perspectiva de Dios qué nos está diciendo ese versículo bíblico para hacerlo vida en nosotros y se cumpla en nosotros. Esperar con angustia, frustración, desilusión o bajo el control de la carne y nuestras emociones, eso es una manera errada de esperar. Creer que porque pedí al Padre sin dirección de Dios, sin guía del Espíritu Santo, le hice una petición a Dios, pues me va a dar la respuesta. Eso es un concepto errado de confiar y esperar. Cuando uno hace peticiones, tiene que pedirle al Espíritu Santo que le diga cómo dirigirse al Padre aquella petición, cómo llevar aquella petición, de qué manera exponerla. Y si me corresponde exponerla. Porque si no, el mismo Espíritu Santo me dice, hazlo de esta manera. Pues bien, todo eso me lo ha enseñado el Espíritu Santo. Ahora te voy a decir lo que mi Señor me enseñó, un resumen de lo que el Señor me enseñó en cuanto a cómo aprender a confiar y esperar. 3 puntos claves para aprender a esperar y a confiar. 1, humildad. Quien aprende a confiar y a esperar va a ser humilde. Y humildad para Dios es guianza de Dios. Dependencia absoluta a un Dios absoluto en todo tiempo. Donde yo me voy a dejar guiar por Dios en cuanto a lo que estoy esperando. Señor, ¿qué tengo que hacer para que esto se dé? En primer lugar, Espíritu Santo, ¿está dentro de la voluntad de Dios esto? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué debo hacer? Y esto no se hace solo una vez, se hace y debe darle continuidad. Porque si Dios nos da una oración, después tenemos que decirle qué más tengo que hacer para que esto que estoy esperando se dé. Consultar a Dios, humildad, pedir al Espíritu Santo que nos guíe acerca de cómo vamos a lograr lo que estamos esperando y confiando. 2, me dijo el Señor, tener una actitud correcta mientras espero. Ya expliqué y dije que en este momento iba a ampliar que tener una actitud correcta define cuánto tiempo vamos a esperar. Las personas que no tienen una actitud correcta en la espera atrasan la respuesta. Les voy a explicar por qué. Porque todo lo que Dios tiene diseñado para nosotros, eso ya nos fue dado. No se trata que nosotros cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lleva aquello a un juicio o bien Él toma su tiempo a ver qué nos responde. No, ya la respuesta está dada. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra nos fue dado. Todo lo que nosotros necesitamos para ejercer un ministerio, un llamado, o cumplir la misión y el propósito específico de Dios en nuestra vida, ya fue dado, está en nuestro espíritu. Está la autoridad, está el poder, está la fe, está todo el potencial espiritual está ya dado. Pero como nosotros hay un tiempo para que la respuesta llegue, no es porque dio la carta, es porque
en los aires, o sea, en nuestra vida ha habido influencia o ha estorbado los espíritus generacionales para que disfrutemos todo lo que ya Dios nos dio y podamos vivir pues bien en todo, dentro de la voluntad de Dios en todo. Entonces, en el momento en que nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios para que se cumpla su voluntad en nosotros y pedimos y nos comenzamos a buscar la dirección de Dios para cómo cumplirla, qué hacer, para que esto se dé un vuelco, y si estamos viviendo en escasez, pues se alinee, que si estamos enfermos, ser sanos, que si tenemos un problema de, de matrimonial, de un cambio, si hay problemas con nuestra familia, eso cambie, todo cambia a nuestro favor. Hay un tiempo de espera, pero ese tiempo de espera no es un tiempo que Dios simplemente nos hace esperar, no. Es que hay que quitarle los derechos al enemigo que por generación, a través de los espíritus generacionales, han adquirido los espíritus generacionales a través del pecado generacional y demás. Entonces se libran batallas espirituales en los aires, y hasta que no se ganen esas batallas que a veces llevan su tiempo, la respuesta no llega, o sea, nosotros no vamos a disfrutar lo que ya es nuestro. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta mientras espera? Alinear en todo sentido tu propósito cada día, alinearte a la voluntad de Dios. ¿Cómo? En cuanto a mi sentir, mi actitud tiene que ser tener paz, gozo, seguridad, confianza, declarar lo que estoy esperando, no hablar en contra de lo que estoy esperando y estoy confiando, sino que más bien reforzar con nuestros labios, declarando que lo que pedimos o estamos esperando y confiando lo vamos a recibir en el tiempo correcto, desde la perspectiva de Dios y a la manera de Dios. Pero cada vez que nosotros tenemos una actitud incorrecta, paralizamos la obra que se está haciendo a nuestro favor en los aires. Porque si tú te dejas gobernar por la carne y te enyugas con el diablo y te enyugas con tu carne, te pones de acuerdo y qué es lo que la carne va a hacer, en tus emociones es un caos. ¿Qué significa ponerse de acuerdo con la carne? Vivir bajo la opresión de tus emociones, inestable emocionalmente, sintiendo frustración, sintiendo desánimo, desesperanza, incredulidad, todo lo sentimiento que provenga de la carne. Si tú lo albergas, lo aceptas, allí tu actitud es apoyar a la obra del enemigo en ti, porque todo eso proviene del enemigo. Y si hay una lucha entre los ángeles del Señor para hacer que suelten la bendición, el botín tuyo, y tú en vez de ponerte de acuerdo con Dios y sentir el sentir de Dios y hacer la voluntad de Dios, estar alineado al propósito de Dios, al sentir de Dios, con una actitud correcta, confiando, como dice el Salmo 46:10, estad quieto y reconocer que yo soy Jehová. Allí, si tú no estás en esa actitud y te pones de acuerdo con la carne y alimentas tu carne, permites que tu carne a través de tus emociones cree este caos, no estás quieto confiando, tú estás paralizando esa guerra, porque estás fortaleciendo a los espíritus generacionales que tienen detenida la bendición, en vez de fortalecer a los ángeles del Señor, que según Hebreos 14:1 son 1:14 son los que están allí trabajando, peleando para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Entonces, viene siendo como apoyar al ejército contrario.
tu actitud, si tu actitud es de desánimo, de declarar lo contrario, de hablar cosas que no concuerdan con, y lejos de confiar, hay incredulidad en ti, tienes una actitud depresiva. Todo eso hace que se detenga esa pelea y tú mismo retardes que el propósito de Dios se, porque no estás ayudando con esa actitud. Entonces, entre más confiemos, entre una actitud más humilde, dejándonos guiar por Dios en este proceso de la espera, hablando conforme a lo que estamos esperando, teniendo paz, gozo, seguridad en medio de la espera, eso nos va a ayudar. Aprender a esperar conlleva 3 puntos. Humildad, tener una actitud correcta, y ya le expliqué que es tener una actitud correcta. Y tercero, en la espera no puedes intervenir la esencia maligna. O sea, tú no puedes estar esperando que Dios te responda y siga una guerra ahí peleando por lo tuyo para que llegue lo que ya Dios te dio, porque lo tiene detenido el diablo por el pecado tuyo y tu generación. Tienen actas en contra tuya que se están siendo quitadas y tú viviendo en pecado, en desobediencia, en rebeldía, ¿no? Si a ti te gobierna la carne, los espíritus malignos, ay, Dios puede mandar ejércitos de ángeles que están a la disposición tuya para que se cumpla el propósito de Dios, para que le quiten los derechos al enemigo y tú disfrutes de toda la bendición que Dios ya te dio, conforme a lo que Él diseñó. Pero ya tú mismo estás estorbando, porque quieres que Dios te bendiga, pero quieres hacer la voluntad del diablo, no la de Dios. O sea, estás enyugado con el diablo, no con Dios, y quieres recibir los beneficios y las recompensas de Dios y hacer tu propia voluntad o la voluntad del enemigo. Todo esto de aprender y esperar está, bueno, en el libro La Fe, la Esperanza y el Amor, y en este libro que se llama Diálogos con el Señor, mi proceso de restauración. Ahí comparto todo lo que Dios me enseñó cuando me estaba enseñando a confiar y esperar. Me tardé mis añitos para aprender desde la perspectiva de Dios en la práctica a confiar y esperar. Pero hoy puedo enseñar a los demás porque puedo declarar que sé, porque el Señor me enseñó, por la misericordia de Dios, confiar y esperar. Dale seguimiento a estas enseñanzas, derriba todo concepto errado que te impida confiar desde la perspectiva de Dios y aprender a esperar. La paz de Dios sea sobre tu vida. Comparte este video. Habrá multitudes que en un tiempo van a querer conocer toda esta revelación, todo lo que tenga que ver con conocer a un Dios vivo que se revela en forma personal a todo aquel que quiera conocerlo. Porque en realidad no todos en este momento quieren conocer a Dios. El mundo está distraído en otras cosas vanas, pasajeras, y no saben que lejos de vivir son muerte. Pues bien, que la misericordia de Dios nos alcance y que este mensaje llegue a multitudes. Bendiciones.